A mí me sorprende porque la serie te muestra un punto de vista muy diferente al documental. Sí. Estar en el momento histórico, ¿ok? 1990, hablar del abuso siendo hombre no era nada común. Y la sobrina dice, si hubieran sido las hermanas Menéndez, no estuvieran presas hoy en día. Pero el tú ser tan negligente como mamá de saber que tu esposo vio a tus 2 hijos, ¿cómo es posible que tú no hagas nada? More Than Mamis. Bienvenidos a un nuevo episodio de More Than Mamis Untold Stories. Sí, nuestro lado oscuro de More Than Mamis. Sabemos que son cápsulas que ustedes aman, que a nosotros también nos encanta, porque podemos hablar al desnudo de casos que nos tienen como, ¿what? ¿De verdad? ¿Cómo pasó esto? Y no hay un caso más de moda en la actualidad que el caso de los hermanos Menéndez. Ustedes seguramente, la mayoría, si le dieron clic a ver este episodio, ya vieron la serie o vieron el documental o las dos, como en nuestro caso. Y nada, aquí venimos a debatir, porque hay un debate moral muy grande de, bueno, si deberían seguir presos o no, si tenían una razón para cometer un asesinato tan atroz. Y nosotras como mamá, nuestra perspectiva, ¿no? Justamente mamá de 2 varones. De 2 varones, sí. Y es duro, es difícil. Un caso que pasó en los años 90, que vuelve a la luz, por supuesto, porque sale esta serie llamada Monsters y después el documental salieron en simultáneos. Lo que me gusta del documental es que los entrevistan desde la cárcel, entonces da también su perspectiva a través de su propia voz de lo que ellos sintieron, de lo que pasó y de lo que ellos han vivido también todos estos años en la cárcel, ¿no? Y de cómo estos 2 hermanos, estando en la cárcel también, pues siguen teniendo como ese sentimiento de que uno no pudo salvar al otro y de que si realmente esa consecuencia a lo que estaban pasando, pues no fue la que ellos querían. A mí me sorprende porque la serie te muestra un punto de vista muy diferente al documental. Sí. La serie, bueno, se llama Monsters y en verdad los muestra como unos monstruos, haciéndote entender hasta que todo lo que ellos dicen haber pasado es mentira. Te da esa sensación de que sí fueron monstruos y de que te deja dudar si lo del abuso fue verdad o no. Para rebobinar, si ustedes no están muy de llenos en este caso. Spoiler alerts aquí al máximo. Si usted no ve este episodio, no ver episodio, dale pauselo, vaya a verse la serie, el documental y después reanuda aquí en el minuto 2:38 de Untold Stories. Vamos a contar todo. Porque se lo vamos a contar todo. Ellos alegan haber sufrido abuso sexual por parte de su papá a lo largo de toda su infancia, hasta traer como consecuencia la complicidad de estos 2 hermanos en el asesinato de ambos padres, de Kitty y de José Menéndez. Oye, a mí al principio, antes de yo ver la serie, yo tenía una perspectiva totalmente, de la serie y el documental, una perspectiva totalmente diferente del caso. O sea, yo era, claro que merecen estar presos, claro que merecen no salir, porque si lo hicieron, pues ¿por qué no hacer o cometer otro asesinato? Sin embargo, al pensar en el momento histórico, ¿ok? 1990, hablar del abuso siendo hombre no era nada común. Sí. Entonces, una de las grandes interrogantes es, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no se lo comentó al doctor Ociel, al psiquiatra? O sea, bueno, vamos a ponerlos en contexto, ¿ok? El que no quiere ver la serie quiere que nosotros se lo contamos. Estos son 2 hermanos, ¿ok? Que tenían desde la fachada la vida perfecta. Familia adinerada, viviendo en Beverly Hills. Son second generation Americans, su papá cubano, ¿ok? Se convirtió pues en un magnate de la industria del entretenimiento, con muchas conexiones, con muchísimo poder, y su esposa pues era una ama de casa que parecía ser la familia perfecta. Eric era
tenía pues un gran talento en el tenis y Lyle pues quería seguir los pasos de business de su papá. Entonces teníamos, aparte era una familia muy bonita, o sea, físicamente bellos todos. Sí. Y nunca vas a pensar lo que pasaba atrás de, porque esta es una de las cosas que hemos aprendido a lo largo desde que empezaron las redes sociales, y nosotras que conocemos cómo es la vida de una persona que se muestra perfecta en redes sociales, o en el caso de ellos no existían las redes, pero ante la sociedad, y vemos que lo que pasa a puerta cerrada, pues, es muy lejos de lo que se muestra. De no creer todo lo que uno ve. Entonces, lastimosamente, estos niños crecieron con un padre agresivo, un padre que no solamente abusaba de ellos a nivel de violencia física, de violencia financiera, que esa es otra violencia, que es el siempre amenazar de que te vas a quedar sin nada. Es un tipo de violencia también, de violencia psicológica, eres un bueno para nada, no vas a lograr nada sin mí, a la peor de todas, que es la violencia sexual. Exacto, lo que muchos alegan y lo que en ese año alegaban era que no había prueba, evidencia, y de que no se estaba haciendo el juicio para sentenciar la conducta del papá de José Menéndez, sino el juicio era por el asesinato. Entonces, alegar todo este tipo de argumentos del por qué lo hicieron no justificaba el hecho de que lo hayan hecho. Por supuesto que hay un condicionante. Yo me quedo con esta frase que dice la sobrina de José Menéndez, porque la familia ha hablado mucho. Tanto la hermana de Kiri, que tiene hoy en día 92 años, la prima, que fue una de las que pocas testigos que pudo ver y evidenciar de que sí había abuso sexual. Y la sobrina dice, si hubieran sido las hermanas Menéndez, no estuvieran presas hoy en día. Es así porque la sociedad con los hombres es fuerte. Siempre se habla de la mujer, de que, bueno, hemos ganado nuestros derechos y todo esto, pero hay algo que no se habla, y es que el hombre queda en desventaja muchas veces en este tipo de casos, ¿ok? Porque el hombre tiene que tener esa postura de que es el macho, de que él es el fuerte, de que nadie lo puede venir a doblegar, y a estos niños los doblegaron desde los 5 años. Sí, totalmente. Para seguir leyéndoles lo que decía la sobrina, dice, si el caso fuera evaluado hoy, con el conocimiento que tenemos ahora sobre el abuso y el trastorno, sobre todo después del movimiento Me Too, por estrés postraumático, no tengo dudas de que la sentencia hubiera sido diferente. ¿Qué pasa? En el juicio que se hace en 1993, en este primer juicio, ellos alegan asesinato por defensa propia. Los que los hubiera puesto en otra perspectiva, y la sentencia hubiera sido mucho menor que la que tienen hoy en día, que es de cadena perpetua. En este primer juicio, a mí me llama mucho la atención que no llegan a una opinión consensuada entre el jurado, y por eso el juicio queda nulo. Y lo increíble de este jurado es que los que no habían podido tomar una decisión, todos eran hombres. Las mujeres sí se habían sensibilizado por las declaraciones de tanto Lyle como Eric, que ustedes las pueden ver en el documental, en el juicio, como Lyle y Eric narran los hechos de abuso sexual, psicológico y el por qué lo hicieron. Al jurado, que era femenino, sí cautivó y les hizo entrar en el debate, siendo mamá y mujer, de cómo es posible esto, ¿no? Y de cómo es posible que el Kiri, que era la esposa de José, sabiendo, la mamá de los niños, sabiendo, porque ellos decían que sí sabía, permitió esto durante muchos años. Yo me acordé de lo que hablamos con Valentín Izarra, del caso de negligencia. O sea, porque Kiri, no los abusaba sexualmente o físicamente, creo que sí tuvo ciertos arranques con ellos, de lo que ellos narran, porque ella también tenía adicciones al alcohol, a narcóticos, pero el tú ser tan negligente como mamá, de saber que tu esposo viola a tus 2 hijos, ¿cómo es posible que tú no hagas nada? Ahí tendríamos que ir a un estudio psicológico, invitar también a un psiquiatra o a un experto de evaluar en qué momento tú como mamá también te conviertes en una víctima de tu pareja.
cuando estamos y hay patrones en la casa de conductas narcisistas, sociópatas, manipuladores de oficio, en donde el esposo tiene esa habilidad de manipularte a ti como mujer, también en cierto sentido te conviertes en una víctima y comienzas a validar cualquier tipo de situación o hacerte a ciegas de todos los trastornos que puedes estar pasando en tu casa. Si la mamá puede ser una cómplice, pero siento que en ese sentido y en esos años donde tampoco se sentía, recuerda la labor y la posición de la mujer, de la mamá en los 90 y en los 80, porque esto fue terminando los 80. ¿Cómo crecía la mujer? ¿A qué estaba relegada? Ella por lo menos dicen que ella era muy bella, que ella quería ser actriz, quería hacer teatro y simplemente lo que hizo fue dedicarse a su familia. Y claro, ahí debió haber habido un juego de manipulación y de poder muy fuerte. Aún así, no simpatizo con ella y creo que en tal caso si ella hubiera quedado viva, si ella no lo hubiera matado, ella tuvo que haber ido presa por negligente. Claro. Entonces, es como, sí, no soy psicóloga y no soy tan empática como Antonella, pero yo pienso que lo peor no fue el papá que les tocó, sino la mamá que les tocó. Sí, tiene que haber mucho resentimiento, tiene que haber sido un ambiente para muy matarla, tóxico, porque la mataron por algo. porque ahí llego. Si tú piensas como hija, en esos años de rebeldía en donde uno tiene esos años en donde uno odia todo, papás, ¿no? Sí, y déjenme vivir, quiero ser libre. Y siendo de familia adinerato, dices, bueno, ¿por qué no se robó el dinero, vendió algo y huyeron? Escaparon. Entonces ahí es donde estás tan intoxicado. Sí. Ya es un trastorno psicológico tan grande en donde ves que la única solución que yo tengo para salir de esto y para realmente sentirme libre de todo lo que me están haciendo y de lo que pasa en mi infancia es matarla. Claro, porque ellos se sentían... De hecho, Eric fue abusado hasta de adulto. Imagínate que tú, siendo un adulto, no sé qué edad tenía, como 18... Sí. Que ya eres un hombre que te pudieras defender, la sumisión tan grande que tienes que viene tu papá a esa edad, o sea, a hacer lo que sea contigo y que tú no tengas el valor de confrontarlo, no tengas el valor de demandarlo, también por el tema del que dirán, de que el tipo era poderoso, de que no se hablaba del abuso de hombres en ese momento. Entonces ellos estaban contra la espada y la pared. Además hay un tema de aceptación, ¿no? Mi papá me hace esto y yo quiero ser aceptado por mi papá. Ajá. Y aparte que una de las cosas que a mí yo decía, Dios mío, qué cosa tan horrible, que ellos de cierta manera igual amaban a su papá porque los manejó tanto, o sea que mientras les hacía esas cosas terribles, les decía que los amaba. Claro, porque nosotros somos la consecuencia de los que nos dicen desde chiquitos. Claro. Y si a ti te repiten durante toda tu vida y estás con alguien, una persona que te viola, que te toca aquí, te toca allá, y dices, yo te toco y esta es mi muestra de cómo yo te amo. Y así es como se aman las personas y esto es normal. Por supuesto que creces y llegas a la adolescencia sin entender que lo que te están haciendo es ilegal. Es ilegal y es violación y es abuso. Pedofilia. Es pedofilia. Entonces tú no lo entiendes y jamás lo vas a entender. Y por mucho que después encuentres en un librito que eso tiene un trastorno que es la pedofilia, tú vas a decir, bueno, mi papá no lo es porque esa era la forma en la que mi papá me mostraba amor. Entonces, de hecho, por eso justificas también el hecho de que no se lo contaron a nadie. Claro, porque lo normalizaron y porque te daba pena y porque hay muchos patrones en decir, ¿por qué no habían prueba? ¿Por qué no se lo dijo al psiquiatra? Si le confesó que mató a sus papás, ¿por qué nunca se lo dijo al psiquiatra? Porque también no le creyeron. Porque él se lo contó a su mamá. Y su mamá le decía, deja de decir esas cosas. Y se lo contó a su prima. Y su prima fue también a decirle a la mamá. Sí. Y la prima, o sea, una de las preguntas, creo que eran 8 años, le dijo, ¿tu papá te toca? Y ella como que, no. Como que no es normal. Y ahí fue que ellos empezaron a darse cuenta que esto no era normal. Y lo hablaron con su madre y su madre los hacía entender de que ellos estaban mintiendo, que pasa muchísimo y por eso vienen movimientos como Yo Sí Te Creo, cosas de que no importa lo que si alguien no te creyó, pues aquí están tantas, o sea, vamos a dejar aquí recursos de personas que están pasando por algún tipo de abuso, a donde puedan acudir,
Porque muchas veces la gente sí habla, Sí. pero tenemos personas, como en el caso de Kitty, que no creen o Sí. no quieren creer. O no quieren creer o no quieres actuar tampoco También. por miedo a lo que pueda pasar. Lo cierto es que después de este juicio nulo, que fue en el 93, se hace otro juicio en 1995. Y lamentablemente, mala leche, hay que decirlo así en criollo, mal timing para los hermanos Menéndez, justamente cae con el juicio de O.J. Simpson por el asesinato de su pareja. Recordemos que a O.J. Simpson lo declaran inocente de este caso. ¿Y qué pasa? En la justicia, en la ciudad de Los Ángeles, en California, necesitaban, porque además creo que habían elecciones o algo estaba pasando, necesitaban que hubiera un juicio en donde se declararan culpables a los que se estaban presentando cargos. Y ahí es donde le dan esta condena de cadena perpetua a tanto Lyle como a Eric. Una de las cosas que a mí me partió el alma es cuando ellos son separados. Y ahí viene la cosa de cuando humanizas al monster, ¿no? Porque mi percepción antes era, no, o sea, unos locos, que probablemente lo sigan siendo. Bueno, pero es que si creces, algún tipo de demencia tienes que tener cuando creces en esas condiciones. No, y después familia, 30 años presos, hello. Pero te digo una cosa, lo único que ellos tenían era el uno al otro, y que hasta eso perdieron, porque los separaron y no se vieron por años. Sí. A mí ahí fue que yo empecé a llorar. Yo dije, yo creo que por la empatía de yo ser mamá de niños, que yo me imaginé a mis hijos separándose, me partió el alma. Y yo digo, en este momento, ¿ok? Viene el debate. ¿Deberían volver a un juicio y deberían ser absueltos? Porque ahorita si te pones a ver, las condenas son mucho menores. Sí. Las condenas son de 20 años. Ellos ya llevan 34 años. 34 años. Y adicionalmente, el calvario que vivieron toda su vida. O sea, esta gente ha pagado con creces lo que hizo. Sí, totalmente. Al parecer, según leo en este reportaje, hay unas pruebas que no se remitieron en 1993, que son unas cartas que Eric escribió donde confesaba que estaba siendo abusado por su papá. Okay. Y estas cartas las encontraron después y no fueron presentadas en ese juicio de 1995, porque recordemos que en ese juicio también todo se confabuló para que en este segundo juicio no hubieran tantas pruebas o no les permitieran mostrar tantas pruebas de abuso sexual y simplemente fueran sentenciados por el asesinato de primer nivel para el que les da la cadena perpetua. Aquí está, sin posibilidad de libertad condicional. Además, a mí lo que me llama la atención es, la familia tenía que saber, y hay una especie tal vez de remordimiento. Claro. Porque tanto la hermana de Kitty como la sobrina y parte de los familiares son los que están pidiendo que el juicio que se reabra el caso, que vayan otra vez a juicio y que les den otra sentencia. Si mi hermana es asesinada por mis sobrinos y realmente no pasó nada, sino que tenían una enfermedad y los mataron, yo no sé si yo estuviera en favor de que se reabra un juicio o una sentencia. Entonces, algo tenía que saber la familia de que vio, ponte que no lo supieran, pero que vieron red flags y todo el mundo se quedó calladito. Y hay pruebas, por lo menos que había unas fotos que tenía, o sea, él siempre creía de que tenía que hacer como los espartanos, ¿no? Que él también se excusaba de eso para abusarlos, que tenían que ser fuertes, que no podían llorar, que no sé qué. Hay fotos de Eric de 2 años, chama, guindado en una barra y que no lo quitaba de la barra hasta que no parara de llorar. Y ahí estaban de testigos sus tíos, sus primos. Es un niño de 2 años, la edad de los borrachos. Eso es tortura y es violencia. Es tortura. Totalmente. Entonces, ¿cómo? Esta gente lo sabía. Lo que pasa es que no había la cultura de abuso. Y esta gente viene, el macho men cubano, el que se las sabe todas, el que nadie puede hablar por encima de mi voz. Sí. Y aparte con el poder monetario. Entonces tienes muchas razones por las cuales la tía, la prima, el hermano no podían ponerse por encima. Mira, no le hagas eso a Eric. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo con lo de la familia. Bueno, es que, por eso te digo, mira esto. Ellos están pidiendo
porque dicen, la hermana de Kitty, dice, Ujú. eran solo niños que fueron brutalizados de las formas más horribles que cuentas, lo de Sí. la barra. Cuando fueron juzgados, argumentó, el mundo entero no estaba preparado para creer que los chicos podían ser violados o que los hombres jóvenes podían ser víctimas de violencia sexual. Un jurado hoy en día nunca dictaría una sentencia tan dura. Es así. Bueno, lo cierto es que el caso Y está... aparte, aquí el juicio, porque ellos confesaron, o sea, todo el mundo sabía que ellos mataron a sus papás, porque Eric, confiesa, ellos habían armado el crimen perfecto, o sea, nadie se imaginaba que ellos habían sido, en verdad, los culpables. Pero, bueno, ellos eran niños con una mente muy, muy dañada. Eric empezó a tener unas pesadillas en las cuales no podía y tenía la necesidad de contarle a alguien lo que estaba pasando. Se lo cuenta a su psicólogo y ahí pasan varias cosas en la historia y termina la policía enterándose de la confesión. ¿Qué pasa? Que mientras esto ocurría, ellos estaban living their best life. ¿Por qué? Y ahora tú entiendes, no, es que mucha gente creía que el motivo era el dinero, porque ellos se gastaron, bueno, se pasaron, se compraron 3 Rolex, se compraron carros, compraron hasta un restaurante, propiedades, se quedaron en una suite del hotel Beverly Hills. O sea, hacían unas locuras, fiestas, drogas, tal. Pero lo ves, ¿y por qué era eso? Porque por primera vez en su vida fueron libres. Sí. Y también hay 2 patrones cuando tienes un estrés postraumático. Cuando cometes, bueno, no sé, nada más he cometido tal atrocidad, pero yo siento que cuando tal vez un ser humano pasa por estos eventos que tienes este estrés postraumático, hay uno, o entras en shock, te refugias en tu casa y hasta te puedes suicidar, o haces como que si nada pasó. Claro. Vamos a seguir nuestra vida y a gastar. O sea, eso es parte del shock y del efecto psicológico de no quiero recordar que hicimos esto. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de olvidar? Y era como vivir la vida y vivir al máximo todo lo que queremos porque no quiero recordar que esto pasó. Aparte que ellos no sabían, porque una de las cosas de la violencia financiera era que el papá siempre les decía que los iba a dejar sin nada, que no les iba a dejar la herencia, que no sé qué, y ellos en algún momento pensaron que no les iba a quedar nada. Entonces, mientras pudieron, también era como, era un capricho y era una niñería, y también era una venganza de que, bueno, te maté y aparte me estoy gastando todos tus reales. Y además también pudo haber sido como, yo sé que en algún momento nos van a descubrir. Sí. Vamos a vivir la vida y a joder todo lo que queríamos vivir en esto porque yo sé que nos van a descubrir. De hecho, Lyle, después en las declaraciones en el documental, él dice que él sintió como un alivio también cuando por fin los descubrieron. Porque no debe ser fácil vivir con esa culpa y vivir con escondiéndolos, ¿no? Y también te vas a otras partes de la sociedad en ese momento que ellos, como ser niños lindos y niños ricos, no los pusieron como sospechosos al principio. Fíjate que no les hicieron el test para ver si tenían pólvora en las manos. No revisaron la cajuela del carro de Lyle que tenía todos los cartuchos de la escopeta. No, o sea, no analizaron. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el clasismo de que como ellos, al ser la familia perfecta, al ser unos niños lindos, pues matarían a sus papás. Total, porque te aseguro que hubiera pasado en otra clase social y los primeros sospechosos hubieran sido ellos. Obvio, si hubiera sido un barrio latino o un barrio afroamericano, obviamente eran los niños los primeros sospechosos. Sí. Lo cierto es que a principios de octubre de este mes, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, celebró una conferencia de prensa en la que anunció que su oficina estaba reexaminando el caso y la posibilidad de uno de los 2 escenarios. 1, volver a sentenciar a los hermanos o darles un nuevo juicio. Imagínense ese nuevo juicio. Todos vamos a estar así pegados a la TV. Wow. Las conclusiones y la decisión de su oficina se darán a conocer en una audiencia a finales de noviembre para ver si se reabre el caso o no. ¿Tú qué piensas, Anto? ¿Que deberían salir? Bueno, la familia lo está pidiendo que recomiende que se les vuelva a sentenciar, una opción que podría llevarlos a quedar libres si un juez aprueba la orden. Y en verdad, sí, fue verdad lo del abuso. Si fue verdad, o sea, si todo esto es verdad, para mí sí deberían salir libres. Sí debería haber ya cumplieron sentencia, ya cumplieron su condena. 34 años. Son 34 años, o sea,
ya se te fue la vida. ¿Qué van a hacer? Yo creo que también no creo, bueno, habría que hacer unos estudios psicológicos, psiquiátricos grandes para pues dejarlos en libertad o al menos una libertad condicional en los que vieran que no son un peligro para la sociedad. ¿Ok? Yo creo que por lo que intuí escuchándolos a ambos en el documental, se ven que son unas personas que han sanado, que todavía tienen un dolor muy grande. El dolor más grande es ellos no tenerse el uno al otro. Pero un dolor muy grande en el que siento que de tal forma hay un arrepentimiento, ¿ok? Pero que era la única salvación que tenían en sus manos. Porque de hecho hay una parte que esta me llamó la atención y es que la mamá compraba armas y ellos se sentían como amenazados. Y están las escenas de un bote en el que ellos pensaban que, ok, aquí nos van a agarrar. O sea, porque ellos pensaban, o sea, una de las cosas psicológicas que estaban pasando en ese momento es que nuestros papás piensan que nosotros vamos a decir todo y a ellos les conviene que nosotros desaparezcamos del mundo antes de que el mundo sepa lo que pasa en la casa. Qué terror vivir en una casa, porque no se puede llamar hogar. Qué terror vivir en una casa en donde siempre te sientas amenazado de que tus papás pueden hacerte daño. A tal sentido de que tú creas que la única solución es matarlos para que ellos no te maten a ti. O sea, tuvo que hacer una pesadilla de convivencia durante muchos años para llegar a esta solución. Y rescato lo que dice la prima. Si hubieran sido las hermanas Menéndez estuvieran en libertad. Es verdad. El juicio del 93 no se hubiera anulado. Bien, mira, Gypsy está en libertad, habiendo hecho toda la confabulación con el novio, Gypsy Rose, que tenemos un episodio de Untold Stories de ese caso también, y está libre. Sí. Y ella de alguna forma u otra fue autor intelectual del asesinato de su mamá. El poder de TikTok, el poder de las redes sociales, el poder de movimientos como el Me Too, como todos los movimientos que hoy en día concientizan y son una voz de lo que puede pasar muchas familias en cuanto a abusos, violaciones, de que hoy se hable de rehacer este caso de 1995. Hay una imagen que a mí me llamó mucho la atención y fue un programa cuando Oprah tenía su talk show que sale en el documental, que habla de hombres que fueron abusados y cada uno sostiene una foto de cómo lucía cuando fueron abusados. Y esa imagen a mí me partió el corazón porque ves hombres ya de 60, 70, 40, 50 años que jamás te vas a imaginar que pasaron por eso, que parecen unos hombres fuertes, que nadie les puede hacer daño. Sí. Y ves entonces el contraste con la cara del niño y cómo ves a ese hombre que no puede dejar de llorar. Y yo digo, al menos me quedo con que este caso abrió la conversación de que se tiene que velar por el derecho del hombre abusado también. Sí. Y una de las cosas y por eso yo digo que yo creo que de lo que se habla, ¿no? Porque uno al final no sabe todo. Lyle dice que gracias a que la gente supo de su caso, él dentro de la cárcel se convirtió como un apoyo para el hombre abusado y que él se convirtió como el confesionario en el que todo el mundo iba y sanaba contándole la historia a él. Y yo digo, bueno, el propósito de vida de estos chicos capaz es muy traumático, es muy triste, pero le abrió la puerta pues a que estas conversaciones existieron y pues vemos cómo ahora todo ha avanzado y cómo hasta Kim Kardashian hizo, porque saben que el papá de Kim fue el abogado del juicio de O.J. Simpson. Y saben que Kim, ella sacó pues estudió para también seguir los pasos del papá de cierta manera y ha abogado y ha ayudado a muchos casos que no han sido cerrados de manera justa. Y ella obviamente sintió la necesidad de que sabe que el timing del juicio de O.J. en el que estuvo involucrado su papá como abogado condicionó esto porque el timing fue terrible. Es que no podías sentenciar o dar dos veredictos de dos asesinatos. Imposible. Y ahí, bueno, es
Pero bueno, bad timing para Kim Kardashian también, Sí. con todo lo de Kanye y P. Diddy. P. Diddy. Uy, Ese es otro tema. Ese es otro Pero tema. todavía Piqui se extiende, entonces todavía no lo vamos a hacer en Untold Story hasta que... Hasta que tengamos más información, más Eso fuentes. está duro, muy duro. Muy duro. Pero el caso es que Bueno, pero ahí vemos, es lo mismo, o sea, son casos de violaciones, o sea, por lo menos lo que han sacado de Justin Bieber. ¿Y cuánto se criticó a Justin? Por sus conductas, por cuando se sacaban fotos o videos drogados, o cuando dejó de ser el niño ejemplo de la sociedad de Hollywood, que crecía, que era talentoso y que tenía que comportarse de la manera correcta. ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos abusos? De hasta hosts de televisión, como lo trataban. La misma Ellen, que a mí me encantaba Ellen, con conductas que no eran apropiadas para un niño de 13, 14 años. Claro. Entonces tú dices, ¿cómo la sociedad, cómo hemos permitido esto durante los años? ¿Cómo veíamos ese show y nos daba risa lo que un host podía preguntarle? Está el caso de Britney, las preguntas que le hacían a Britney cuando Britney era una adolescente de 17 años sobre su sexualidad, sobre si era virgen, si se había operado los senos, todo ese tipo de cosas que tú dices, no está bien. Y nosotros como audiencia nos reíamos y lo permitíamos. Claro. Y qué bueno que haya un llamado de atención y un jalón de orejas a decir que no está bien y no lo podemos hacer más. Es así, es así. Yo creo que con lo que nos quedamos es en cuidar la infancia de nuestros hijos. Sí. Y definitivamente cuidar la infancia y el no dar por sentado y no creer que todas las familias son perfectas, porque a veces nos damos muy duro el hecho de que nosotros creemos que estamos haciendo un mal trabajo como mamás. Y rescato otra vez ese episodio que tuvimos recientemente con Valentina, en el que ella, cuando se dio cuenta y adoptó al mejor amigo de su hijo, que ella se dio cuenta de lo que es la negligencia y que nosotros damos por sentado el estar para nuestros hijos, el darles un hogar digno, en el tenerles un plato de comida siempre, en el de, no sé, bañarlos, tenerles su uniforme limpio, llevarlos a la escuela. Son cosas que damos por sentado, o el de cuidarlos. Aquí nos están haciendo porras una corneta. El de simplemente cuidarlos, que no lo demos por sentado, que nosotros somos unas mamás increíbles, que allá afuera hay un mundo muy cruel. Y nosotros tenemos que estar orgullosas del gran trabajo que estamos haciendo como mamás. Y hay que estar claras, si ese casa hubiera sido un hogar, si hubiera existido la más pizca de amor entre la mamá y sus hijos, o entre el papá, si hubiera existido ese sentimiento real, del amor real, no del amor que el papá creía o que les hacía entender que era amor, jamás hubiera pasado esto. Te pueden faltar muchísimas cosas, pero si hay amor, dudo mucho que una persona sea capaz de hacerle daño a otra. Literal, es así. Yo creo que el amor es la base de todo. El amor y el respeto y el saber con quién nos estamos. Siempre yo digo, muchachas, no tengan hijos con cualquiera. Siempre investiguen. No le abran sus piernas a cualquiera. No, mana, porque uno no sabe con quién loco uno. O sea, yo he tenido, a veces he hablado con conversaciones así con personas random, las cartas que nos escriben y eso, que hay mamás que genuinamente no dejan solo a sus hijas o a sus hijos con su papá porque no confían. Qué miedo. Imagínate. O sea, no te conviertas en esa persona. Sí. Bueno, gracias a Dios, o sea, son pilas y si ven algo raro no confían, ¿no? Sí. Pero elijamos bien. Sí. Elijamos bien. Bueno, comenten aquí abajo si ustedes piensan que se debe reabrir el juicio de los hermanos Menéndez, si la sentencia fue la correcta, que es la cadena perpetua, si debieron salir hace mucho tiempo, si realmente fueron abusados, si les creen o no les creen. Ustedes aquí, ¿tú les crees? Argumenten sus comentarios. No les creía. Cuando vi la serie, yo cometí el error, creo que debí ver el documental primero y se les recomiendo que vean primero el documental para que después la serie, porque en la serie... La serie es más ficticia. Es más ficticia y es más fría. Sí. Cuando vi la serie lo dudé. Cuando después vi el documental y los vi atestiguar, pues siento que si mientes de tal manera, pues mis respetos porque deberías ganarte un Oscar. Y ahí es donde yo digo, wow, estos niños en verdad no, y que las historias, o sea, para crearte esas historias... No, bueno. O sea, no. El de ponerle canela
a toda la comida del papá para que aquello no le sepa feo, mi hermana, yo no creo que eso se lo hubieran no creo. inventado. Pero bueno, ustedes aquí comenten. Lo cierto es que sabremos en noviembre si el caso se reabre o no. Y Ay, estaremos nombre de ahí Dios, que con haya la lupa justicia. viendo qué pasa. ¿Qué pasa? Ojalá, mira que haya justicia. Yo creo que lo que sea correcto. Ujú. O sea, que haya un juicio justo. Bueno, les recomendamos ver también los episodios de More Than Mamis. Tenemos los Untold últimos Stories. bellísimos de Valentina Izarra sobre que adoptó y es una foster mom del mejor amigo de su hijo. Además, los Letters to the Mamis también, donde leemos sus cartas y mucho más. Además, Patreon, $5 al mes. Y tenemos colaboradoras espectaculares que, por supuesto, nos ayudan a transitar mejor este paso de la maternidad. Es así, tenemos como una enciclopedia para las mamás. De hecho, todo el tema psicológico, tenemos una psicoterapeuta espectacular que es Liliana Hernández, en la que nos da full herramientas a través de nuestro Patreon. Así que nada, las esperamos por allá. $5 al mes. Ustedes tienen también acceso a nuestro chat, en el que, bueno, se vuelven nuestras BFF, nuestras comadres. Ahí ya hemos hablado con muchas de ustedes y ha sido muy bonito tenerlas tan cerquita. Así que nos vemos por allá en Patreon. Bye bye. Bye bye. More Than Mamis.